Hola, los videos a continuación tratan sobre la animación con nodos y un poco el perfeccionamiento de los materiales, la iluminación y además la animación con los movimientos de cámara, un poco para hacer algo divertido, inclusive donde podemos sacar música que sea posible subir a YouTube, si es que quisiéramos hacer algún videito chiquito de una presentación de lo que queremos hacer. Podemos hacer un video para YouTube. Les he puesto un ejemplo en el aula y vamos a hacerle. A ver, hasta el momento, como yo ya moví esto muchas veces, voy a eliminar este material que hice, el último que les mostré, y voy a eliminar este material para repetir ese procedimiento un ratito del material, rapidito, que no es tan complicado. Entonces, voy a generar un nuevo material, este material se va a llamar así como de cera o de gomita, si quisiéramos hacer ese material. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Primero, yo tenía esto conectado con estos dos ruidos, estos dos noise, ¿no es cierto? Estos dos ruidos, y le puse aquí esta expresión que se conoce como driver, que comenzaba con el hash eh, y el frame dividido para 100. Entonces, cuando yo le pongo play a esto, me empieza a dar un... Voy a quitar el hash porque se borró. Es decir, cuando yo le ingreso el hash aquí, de repente se borra. Y ya no sé cómo quitarle derecho cuando le pongo cero. Ya no se quita el morado. Entonces, no sé por qué se queda morado para siempre. Ya no funciona. Está totalmente trabado. Entonces, eso no sé si es que es un bug, no sé cómo eliminarlo, pero básicamente, si lo duplico, me quedo sin que esté morado, sin el driver. Puedo eliminar esto y volver a conectar aquí esto. ¿Ya? Entonces le había dicho lo que hice fue poner aquí el numeral, frame y dividir para 100 o lo que sea que ustedes necesiten. Entonces esto va a determinar este movimiento. Fíjense cómo algunos rotan el sentido. Eso es por la forma en la que funcionan las curvas. No podemos hacer mucho al respecto. Pero si le pongo play, en este caso yo lo que le hice fue ponerle play con Shift barra espaciadora, dependiendo de cómo esté configurado su teclado. Me parece que va muy rápido, entonces podemos dividirle para 300 para que sea más lento, más sutil. No sé cómo estaba en el otro sentido, dividido para 200, podemos ponerle 250, ¿ya? Para que también vaya distinto. No ponemos el mismo número para evitar esto que les decía, que se vean como en diagonales desde arriba. Primera cosa. Entonces, cuando le pongo ese frame, va a funcionar con la animación. Si ustedes quieren, podemos visualizar por aquí en algún lugar la línea de tiempo. Podría dividir este panel aquí y hacerle que funcione aquí la línea de tiempo para poder poner este play o stop, ¿ya? Primera cosa. Segunda cosa que había hecho es que aquí arriba, en la, mm, en esta textura de aquí, esta textura, que lo que hacía era darle, más bien trabajar el ancho de las líneas. Es decir, estas líneas de aquí, yo puedo ponerle a este objeto, me parece que tiene aquí en Normals Auto Smooth. No, no está activado el Auto Smooth. Déjame ver si es que hay algún nodo de Auto Smooth, ¿no? Puedo hacerle Smooth. Ah, lo que primero voy a hacer es aumentar el número de lados que tiene esto. Yo le había puesto como con 5 de resolución. Podemos ponerle más, por ejemplo, por ahí. 9 si es que queremos, si es que queremos. Y este nodo de aquí que está conectado al set curve radius, ¿sí? Después de hacer este sampling, este resample curve para aumentar el número de puntos que tiene cada curva en función del conteo, me va a dar esta lógica. Entonces, si es que yo aumento el detalle, por ejemplo, en este noise, y hay una opción de escala, y hago que la escala sea cada vez mayor y mayor y mayor y mayor, fíjense cómo la textura
empieza a hacerse más drástica y abrupta. Hasta si le subo demasiado se vuelve un ruido continuo que no tiene mucha coherencia. Es decir, hay tantos altibajos en esta sucesión de datos para aquí así que es muy abrupto. Entonces, si le disminuyo la escala del noise, empieza a ser un noise menos drástico y los números son más cercanos del uno con el otro. Más o menos por ahí me gusta, que es más o menos como el render que puse. Entonces, lo que hice, lo que no me gustó de esto es que cuando yo pongo demasiados puntos aquí, cuando hice el conteo superior y visualizo esto como wireframes con Z a la izquierda, me puedo percatar que hay mucho detalle en el sentido vertical y poco detalle en el sentido horizontal. Es decir, estos espacios que están aquí, aquí se ve. Esto de aquí no es un cuadrado o no se asemeja mucho a un cuadrado, sino que es un rectángulo muy estirado. Entonces, el momento de hacer una subdivisión de la superficie, esto se va a ver raro. ¿Por qué quiero hacer una subdivisión de la superficie? Porque no me gusta el tope de esto. Yo podría colocar otros elementos aquí arriba, como unas esferas, podría ser. Si es que fuera menester, por ejemplo, puedo poner instance on points, instance rotation, geometry to instance. Déjenme ver si es que puedo poner instance on points, pero primero voy a poner points to volume vertices. Distribute points on faces. Creo que era este point to vertices. No, vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos aquí color curve geometry input instances. Output points. Distribute points on volume. Distribute points on faces. Puede ser este de aquí. Distribute points on faces. Y lo que va a hacer este distribute points on faces es coger esta malla. La malla que ya está, ya tiene volumen, que es básicamente a partir de aquí, curve to mesh. Puedo poner esto. Vamos a visualizarle shift. Ya, entonces me genera estos puntos, distribute points on faces, y creo que esto va a ser de forma aleatoria. Va a generar puntos en todos lados. Ah, déjenme ver cuál es la mejor opción para esto. Random, mask. Había otra opción. Bueno, esta opción nos va a permitir para ponerle azuquita a nuestras gomitas. Distribute points on volumes, points, points to vertices, points to volume. Distribute points on faces, pero no quiero que se distribuyan de forma aleatoria, sino que quiero que cada elemento sea un, un point, pero mesh to point, ¿será? Sí, creo que puede ser. Sí, mesh to points. Vamos a coger esta mesh aquí. Eso es lo que quiero. Y de mesh to points, vamos a escoger que sean las caras, faces. Vamos a ver cómo se ve esto. Va a generar un punto en cada cara. ¿Ya? Pero quizá mejor más bien escojo aquí en las curvas. Eso hagamos. Vamos a ver. eh, Points to vertices. Points to vertices. Y si cojo esta curva de aquí. Nope. Instance on points quizá.
y podemos ver si es que funciona con una UV Sphere. Y vamos a ponerle un radio. Ya, entonces vamos a usar esta más bien esta opción que es de poner instancing points y lo que voy a hacer es que se vayan, que estén solo al último, digamos, de estas esferas. Y para eso voy a hacer algo que tienen las curvas. Si me voy a la sección de curvas y a Endpoint Selection, entonces esta selección que es un moradito, es un rosado, puedo poner aquí como selección y seleccionar solo la, la última, el último elemento que es el de la punta. Fíjense, si pongo uno Start va a ser el piso y si pongo uno End va a ser la punta. Entonces, para monitorear esto, lo que voy a poner aquí es un nodo que se llama Joint Geometry. Geometry me va a permitir unificar lo que ya teníamos antes y lo que tenemos ahora. Y listo, tenemos aquí en las puntas. Pero me parece que em, esto de aquí no debía ponerlo aquí. Voy a hacerlo con control clic derecho porque aún no tiene nuestro set curve radius y set position, que son las dos animaciones que queremos. Y entonces a partir de aquí vamos a ubicar estos círculos. Perfecto. Entonces ahora tenemos un círculo que está aquí arriba. Déjenme poner silencio a mí. ¿Ya? Tenemos un círculo que está en la punta de las esferas estas, ¿no es cierto? Y lo que voy a hacer es también cambiar el tamaño de esos círculos en función del alto de la cantidad de datos, por así decirlo. Ya. A ver, entonces podemos ponerle este valor de aquí, que es el conteo. Vamos a hacer un nuevo mapa. Podemos jalar del conteo para afuera y nos va a preguntar qué nodo queremos conectar. Vamos a poner map range. ¿Ya? Entonces sabemos que el conteo va desde 1 a este número. Y lo que vamos a poner aquí en estas instancias es eh, ponerle nuestro favorito set, no, transform, ¿será? Ah, o aquí en la escala podemos utilizar directamente esto. Déjenme ver cómo funciona. ¿Ya? Sí creo que puede ser con la escala. Perfecto. Entonces, como esto está mapeado, la otra cosa que nos vamos a asegurar es que la rotación de este objeto, de estas instancias, sea la correcta aquí en rotación, porque fíjense que la esfera no está apuntando en la dirección adecuada. Eso podría ser complicado o podríamos simplificarlo simplemente poniendo aquí una icoesfera. Una icoesfera aquí y le hacemos que el radio sea más pequeño y más subdivisiones. ¿Ya? Eso puede funcionar. Ahora, si es que yo utilizo esta lógica de map range para controlar el tamaño de estas esferitas, ¿sí? También podría en la posición de estas esferas hacerles que se separen. Vamos a dejarle ahí por ahora. Entonces, lo que estoy logrando es hacer unas esferas que cambien de tamaño y vamos a hacer que sean un poquito más grandes del inicio para que siempre sean medio presentes y grandes al final también. Entonces, cuando yo le dé play a esto, vamos a tener estas esferas que se mueven en las puntas, ¿no? ¿Ya? Primera cosa. Entonces, ya tenemos dos elementos generados. Estos de las esferas, vamos a ponerlo por acá. Frame. Y ubicamos estas cosas aquí adentro. Chuta, qué torpeza, Dios. Ya. Con H hago visible e invisible. Entonces, esto es para las esferas. Listo, y acá se une todo. Vamos a poner el material aquí dentro de esto. Y a las esferas les podemos poner otro material. Obviamente, podemos hacerlo así. Y entonces las esferas van a tener otro material.
Ponemos esto dentro y aquí le ponemos un colorcito. Ya. Podemos ponerle una etiqueta. Esferas, ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que no me convence cómo terminan estos elementos justo aquí, por ejemplo. Voy a ponerle aquí una visualización para mostrar cavity, eso, y shadows para que se vea un poco más realista. Bueno, no creo que se me hace muy lento ahí con shadows. Vamos a quitar los shadows. Entonces, ¿qué pasa? Que no me gusta que este borde de aquí arriba sea tan abrupto. Me gustaría que sea más redondito. Entonces yo lo que hice para un poco cambiar ese comportamiento de ese borde es lo siguiente. Ahorita estoy utilizando el radio de la curva con este noise, ¿no es cierto? Entonces al hacer el noise lo que estoy interpretando es cómo cada uno de los puntos de la curva va a tener un valor distinto en función de este noise. Pero si utilizara este atributo que es spline parameter, recuerden que lo usamos y le pongo length en lugar de radius. Lo que voy a utilizar es una sucesión de números entre el 0 y el 1, ¿sí? Y va a respetar el tamaño de cada uno de los parámetros porque hemos cambiado la escala. Si le ponemos del factor, me parece si es que hay, ya, si es que ponemos del factor, todos responden al mismo valor, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Entonces aquí no está respetando una escala de la cantidad de elementos o la longitud de los elementos, sino que está siendo valorado digamos, la trayectoria del elemento. En este caso, por ejemplo, si es que yo pongo length o longitud, ¿ya? Los elementos más altos terminan siendo más gruesos y los más cortos terminan siendo más delgados. Puede que nos guste cualquiera de las dos opciones. Vamos a usar por ahora esto del factor. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Set position. Ya, no me acuerdo por qué estaba este multiply aquí. Era para que no se muevan del piso las piezas de estas. ¿Qué pasaría si le ponemos aquí el factor más bien? Sí, quizás se mueve de forma más caótica todo. Ya, puede que ahí me guste. Entonces recuerden, esto lo habíamos hecho para que los valores que no están cerca del piso ah, no se muevan mucho. Los que están muy cerca del piso no se muevan demasiado cuando se hacía el Perlin Noise para que no estén desplazándose ahí para los lados. Creo que esa era la discusión. Wow, 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 qué interesante. Bueno, aquí a veces también jugando pasan cosas. Entonces lo que le quería mostrar es que si yo tomo este valor que es spline parameter que va desde 0 a 1, yo podría usar un nodo que se llama invert. Ah, no está aquí invert. Lo que puedo hacer es más bien usar un nodo de mm, float curve, que es una curva de decimales. Y con este vamos a borrar esta textura un ratito. No, no la voy a borrar, la voy a usar hace un ratito. Entonces, con esta textura, con esta curva, yo puedo alterar la posición en la que se da esta sucesión de números que vayan desde el 1 al 0, más bien en lugar de ir del 0 al 1. Esa es la una opción. Y yo puedo controlar aquí cómo quiero que termine ese elemento. Como si es que le doy estas curvaturas, empiezo a tener diferentes formas, ¿no es cierto? Así. Entonces esto va a serle más grueso, esto va a serle más fino. Entonces podría ser normal al un inicio, fino al medio y grueso al final para que termine en esta especie de curvita así bonita. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Y lo que puedo hacer es multiplicar este número por el noise texture. Entonces puedo poner aquí un nodo de multiplicación, math, y vamos a multiplicarlo por el ruido, porque lo que quiero es que se fusionen los dos números. Vamos a multiplicarlo. ¿Ya? Entonces, el momento de multiplicar tenemos que estos elementos se hacen delgados, pero también son afectados por este ruido. ¿Ya? Podemos cambiar la escala, hacerlo menos abrupto o más abrupto.
dependiendo. Vamos a hacerlo así más o menos. Y empiezo a generar una estética propia. Entonces, este número final, si es que quiero hacer todos más anchos en el mismo sentido, podría agregar otro aquí, otro math, y multiplicarle por otro número para que se hagan todos más anchos en el mismo sentido, en la misma lógica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que estos sean, les había dicho que sean como cuadrados no tan rectangulares, sino que haya menos detalle? Porque yo lo que quiero hacer después es utilizar un nodo, un modificador de subdivision surface, la subdivisión de la superficie. Y esto lo que va a hacer es subdividir la superficie varias veces para que se suavice la superficie. Si yo le quito esta visualización de cavity, me doy cuenta que se hacen más subdivisiones. Entonces yo podría, tengo que seleccionar el modificador de nodos, ya, para que me aparezcan mis nodos. Yo podría más bien disminuir el número de divisiones verticales. Por ejemplo, ponerle aquí un math y estos números de divisiones, dividirle, por ejemplo, dividirle. Voy a quitar un ratito estas subdivisiones de aquí. Ya. Entonces podría dividirle. Y cuando le divido para 5 empiezo a tener menos divisiones verticales y mis polígonos, por ejemplo, si es que esto está dividido para uno, este es el número de divisiones verticales que tenemos, que es el función del conteo, pero si le divido para un número mayor empiezo a tener menos divisiones verticales y por ende menos detalle vertical y estoy optimizando bastante el espacio. Además, a esta icosfera que está aquí arriba, también le podemos quitar las subdivisiones para que no sea tan compleja y el momento que yo aplique la subdivisión después de los nodos, todo se subdivide y se hacen suaves los bordes de esta forma. Esta subdivisión lo que hace es subdividir la superficie y suavizarla. ¿Sí? Si yo tuviera un cubo, por ejemplo, y le aplico un modificador de subdivisión, lo que me va a hacer es hacerle una esfera. Entre más subdivisiones haya, más se suaviza. Eso es básicamente lo que hace la subdivision surface. Entonces yo puedo aplicarle este subdivision surface. Fíjense que las icosferas no son afectadas por el subdivision surface. Cuando yo les subdivido, las icosferas no están siendo afectadas. Creo, asumo, intuyo que es porque hay que ponerle aquí este nodo de realize. Ay, instances. Se va a demorar, se va a demorar. Ya. Entonces, le ponemos realize instances, entonces ahí sí se aplica la subdivisión de la esfera por lo que ya habíamos comentado sobre sobre que se hacen individuales. Ahora, el momento que yo le puse subdivision surface, perdón, el rato que disminuí el número de puntos que se generan aquí, por ejemplo, si es que le ponía dividido para uno, habían unos elementos aquí que tienen muy pocos números, ¿ya? Y muy pocos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay estos que no tienen altura, como este. Este de aquí no tiene altura porque como que tiene datos, solo tiene un punto. Porque aquí estos números de los atributos habían elementos que comenzaban con uno. Entonces ahora se supone que este resample curve tiene un solo punto y no tiene sentido porque debería tener al menos dos. Entonces yo lo que voy a hacer es que después de hacer cualquier dato matemático, lo que voy a hacer es agregarle aquí. Voy a quitar estas subdivisiones. Voy a agregarle un punto. Voy a ponerle add 1 o add 2, lo que sea. Para asegurarme que, bueno, no quería en este valor, sino que quería en este valor de aquí abajo, en este. Add. Y si le agrego dos puntos, para asegurarme que todos tengan al menos dos puntos, por lo menos estos de aquí que solo tenían un punto, ahora van a tener dos. Entonces matemáticamente ahí, como les decía, vamos como perfeccionando nuestras habilidades matemáticas. Lo que estoy haciendo es que estos números
no importa cuánto les divida, van a tener al menos 2 puntos. Si yo le divido esto para muchas veces y se vuelve todo súper simple y no tiene muchas subdivisiones porque está súper dividido, el número al menos tienen 2 subdivisiones. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Bueno, no puede dividirse para un número negativo porque ahí sí la cosa se pone chueca. Pero básicamente por ahí va. Vamos a dividirle para 4, digamos, ¿ya? A ver, no, 10 para que no tenga tanto elemento. Entonces ahora sí, cuando le aplico la subdivisión después de haber hecho después de los nodos, entonces tenemos ya estas formas un poco más interesantes. Ahora puedo agregar el detalle al noise. Hay que organizar esto un poquito, quizá. Vamos a ver cómo sale. Pongamos esto para acá. Uy, así. ¿Ya? Podemos ponerlo así. Ya, qué sé yo. Entonces, lo que estoy haciendo es un poco jugar con. Además, teníamos este nodo de Set Smooth. Este Set Smooth lo podemos poner con Alt, lo muevo. Lo podemos poner después de todo. Alt P para que salga del grupo. Después de unificar para que se puedan suavizar también las esferas. Las icoesferas que son las puntas. Entonces, si yo animo esto. Uy, está demorándose full. Voy a ponerle sin subdivisiones para que no se demore demasiado. Ya. Si animo esto, voy a tener esta animación con esas esferas. Ya me fui un poquito lejos de lo que tenía en la versión final, pero estoy seguro que esto va a quedar aún más divertido. Entonces, eso, si quiero darle más detalle, igual ahí va a depender de ustedes. Podría ponerle más bien aquí 15 lados y acá aumentarle nomás el número de subdivisiones verticales y no utilizar el Subdivision Surface y más bien trabajar con estos números. Creo que es más eficiente así, se hizo un poco más rápido. Solo por estas cosas glitchadas de aquí que no me convencen. Podríamos ponerle mínimo 5 subdivisiones, eso, para que estos elementos chiquititos tengan al menos 5 subdivisiones y se vean de una forma más interesante. Entonces parecen campanitas de Navidad. No las vamos a hacer como campanitas de Navidad, pero em, es lo que parece. Voy a hacer aquí también esto un poco más grueso, se ve más interesante, creo si es que es más grueso, tal vez más fino al bajo. Y este escala voy a disminuirle para que sean más bien así. ¿Ya? Entonces lo que me faltaba es ponerle animación aquí en este noise. Vamos a ponerle frame dividido para 100, muy rápido, 200, también muy rápido, 500, sí, muy rápido, tal vez 800, no me convence, dale 1000, ¿ya? Se mueve muy rápido porque la escala es muy alta, entonces si le disminuimos la escala, el movimiento va a ser mucho más sutil. ¿Ya? Si es que alguien le da, ya le empieza a dar asquito esto, lo siento mucho, va a hacerse un poquito más asqueroso. Entonces la otra cosa es que este plano tiene una animación, voy a eliminar la animación, voy a irme a Animation y voy a eliminar todos los datos de animación del plano del piso. ¿Ya? Voy a mostrarles cómo hice ese plano porque es algo interesante para los lentes. Y fíjense que la cámara ya está moviéndose por ahí, vamos a eliminar esta cámara también para hacer desde cero la animación. Y voy a guardar esto como una versión distinta para que quede la versión anterior que tenía. Listo. Entonces, tengo planificadas algunos elementos, algunas cosas para animar esto y vamos a ver cómo le hacemos. Primer asunto. Ya están listos los materiales, digamos, ya está listo, creo yo, eh, las formas. Quizás sí le voy a dejar un poco de detalle. Estoy teniendo ahí am, ideas cruzadas. Voy a dejarle lo más del detalle aquí, que se divida para uno. No importa que quede todo ese detalle súper extremo. A la concha.
Ya, ahí. Que quede nomás ese detalle. Y a las esferas, a las icoesferas, también les voy a poner una subdivisión más o unas dos para que se hagan más perfectas el borde de las esferas, sobre todo para las escenas de zoom, ¿ya? Y tengamos esta circunstancia. Y el tamaño de las esferas que le pusimos directamente como escala este mapa, si es que yo muevo este número y disminuyo, todas las esferas se van homogenizando hasta que son todas del mismo tamaño. Si disminuye este valor del mapeo, del valor mayor del mapeo. Pero si aumento el número, todas se van disminuyendo. Eso es una cosa que... La otra cosa es que el mínimo posible de las esferas es este 0.2. En lugar de mover este número, si yo aumento el número mínimo del mapeo, todas las esferas empiezan a ser como de ese tamaño. Entonces esto le dejo en cero. Es como que si es que yo uso los datos reales, que eran aquí 1100, y acá le pongo desde 0 a 1, hay una progresión numérica entre un número y el otro, y todo es homogenizado. Pero si yo aumento aquí un poquito este número para que se vea, y aumento este de acá también para que se vea. Si yo quiero que las esferas chiquititas desaparezcan en algún punto, lo que hago es mover este valor mínimo un poquito hacia arriba y estas les pongo en cero. Entonces creo que subo el valor aquí, así. Fíjense que ahora estas esferas son totalmente cero y solo a partir de cierto tamaño específico empiezan a aparecer. Entonces yo voy a utilizar esta lógica porque me interesa que las esferas no aparezcan, sean totalmente insignificantes en los puntos pequeños, pero en los que empiezan a ser recurrentes sean más significantes. Entonces por eso aumento este número menor para que las esferas sean más interesantes. Puedo cambiar el tamaño. Entonces lo que estoy haciendo es, eh, es como si controlara una curva y estuviera sobreexponiendo algunos valores para que desaparezcan de mi animación. Además del el valor máximo de las esferas, no quiero que sea tan abrupto, va a ser solo así, porque van a ver am, lo que tengo preparado, lo que tengo en mente. Igual la creatividad es así, va cambiando a cada segundo. Entonces, si le doy play, esto se anima, vamos a hacer los materiales y para los materiales voy a hacer en otro video separado para que hable solo de materiales.